Buenas tardes a todos. Gracias a todos por la presentación, gracias por los halagos. Sí que hace ya 20 años creo que coincidimos en Rojales, que parece que no, pero han pasado años. Agradecerle a la Federación y al Comité de Entrenadores la oportunidad de estar aquí, sinceramente, y poder compartir con vosotros un poco lo que es mi experiencia, ¿no? Veo muchas caras conocidas, gente de los cursos, gente que nos cruzamos en los campos y prácticamente para mí aquí estoy, no estoy en familia, pero seguro que estoy entre amigos también, ¿vale? Cuando me dijisteis de hacer la charla y me disteis la opción de elegir el tema yo mismo para exponerlo aquí con vosotros, para compartir con vosotros, en principio pensaba que me hacíais un favor, pero realmente me estabais haciendo la puñeta, porque el tener que elegir yo el tema del que podíamos hablar aquí realmente que fue complicado. A mí me gustaría hacerlo, normalmente en mis clases lo hago más de tú a tú, saben los alumnos que en clase pongo el PowerPoint de 70 diapositivas y de la primera normalmente no solemos pasar y todo lo demás va a la pizarra y conforme van saliendo unas cosas van a otras, pero creo que son 2 horas normalmente bastante interesantes, ¿no? Entonces, a la hora de tener que decidirme por algo, la verdad es que le puse un título así que llamara mucho la atención, lo de la planificación táctica de un microciclo, pero al final lo que encierra es el enseñaros, mostraros cómo venimos trabajando en los últimos años, mi cuerpo técnico y yo, cómo es nuestro día a día y cómo llegamos a las sesiones de entrenamiento. Había pensado también traeros la creación del modelo de juego, que creo que es un tema que está muy manido últimamente, y venir aquí y exponeros, bueno, luego más adelante en una de las diapositivas tocaremos el tema también. Y al final creo que haremos sobre 1 hora y media, si ves que me alargo mucho, si ya me lo vas diciendo tú, me vas cortando, y si nos quedáramos cortos pues tendríamos más tiempo para formular las preguntas que quisierais y que pudiéramos vamos, yo contestar o intercambiar opiniones o lo que queramos, ¿vale? Siempre empiezo, para mí el principio siempre es el mismo, yo hoy estoy aquí, pero estoy ahí muchas veces, no es que haya estado, es que estoy ahí muchas veces, siempre que puedo asisto a todo lo que puedo para seguir reciclándome. Hoy no soy el entrenador que era hace 10 años, ni siquiera veo el fútbol como lo veía hace 20 años, ni la forma de entrenar, ni nada de eso, y cosas que yo pensaba hace 20 años que eran verdades absolutas, pues el día a día y la experiencia poco a poco te las han hecho ir cambiando, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se sigan dando todo este tipo de charlas, de conferencias. Yo vengo aquí desde la humildad, los que me conocéis sabéis que siempre os planteo lo mismo. No vengo a hablaros de ninguna verdad absoluta, yo no tengo verdades absolutas, no tengo intención de crear ninguna línea metodológica, me da igual que me encuadren en una línea, que me encuadren en otra o que no me encuadren en ninguna. Hay veces que hablo de estructuras, hay veces que hablo de sistemas, hay veces que hablo de contextos, hay veces que hablo de situaciones de juego. Yo no tengo mayor afán en ese sentido, ¿no? Y aquí simplemente al final lo que voy a pretender un poco es compartir con vosotros cómo está siendo esta temporada para nosotros, que hasta el día de hoy la verdad es que estamos muy contentos, nos falta todavía el pasito más importante de meternos en playoff y luego, si Dios quiere y conseguimos el ascenso, pues dar una alegría a toda la afición del Alcoyano, ¿no? Que yo creo que también se lo merecen. Quiero empezar un poco por situaros, por poneros un poco en situación de qué nos encontramos cuando llegamos al club a principios de julio. Pues la verdad es que todos conocéis la institución del Alcoyano, es una institución muy grande, con muchos años de historia. Para que os pongáis en situación, hace apenas 3 años, sí, 3 temporadas, estaban disputando playoff de ascenso a Segunda División, hicieron una temporada magnífica con el compañero, con Toni Seligrad, se metieron, creo que fue segundo por detrás del Barça B, y estaban disputando, como os digo, el playoff de ascenso de Segunda B a Segunda A. El año siguiente tuvieron un año complicado, consiguieron salvar la categoría, y el año pasado tuvieron un año todavía más complicado, que al final terminó con un play-out y un descenso. Yo estaba allí en las gradas, la verdad es que lo estaba viendo, y he ido mucho al Collao incluso antes de firmar allí con ellos, y fue un descenso ciertamente traumático. Fue un final de liga en el que las cosas parecían que se les habían puesto de cara, con un resultado que consiguió en Peralada muy bueno, que no se pudo defender en el último partido de liga en casa, y luego un play-out que ya sabéis todos cómo se juegan los play-offs. Pues en un play-off hay muchos nervios, en un play-out ya ni os cuento, ¿vale?
Y en esa situación llegamos nosotros al club, se notaba en el ambiente cuál era la situación, había mucha decepción por todo lo que había pasado, había mucha, no sé si llamarlo desconfianza, pero sí mucho de qué va a pasar ahora, quién va a venir ahora, cómo lo vamos a hacer, y una sensación muy clara de que tenían que volver un poquito a los orígenes y a su gente, a jugadores que sintieran un poquito más o que hubieran vivido ya lo que era el Alcoyano, ¿no? Eso nos condicionó a la hora de la plantilla que teníamos que hacer. Es verdad que contamos con uno de los presupuestos más altos de lo que es la tercera división, sin ser el más alto, pero de los más altos. Pero a mí desde el principio, cuando me sientan en la mesa, me dicen bien claro cuál es la idea que tienen. La idea que tienen es la de incorporar gente que ya haya estado en el club, gente cercana, y si puede ser gente que sea de la cantera, ¿no? Eso al final se traduce en que los sub-23 tienen que ser chicos que han salido del juvenil de la temporada pasada, e intentar incorporar algunos sub-23 que por circunstancias se habían ido a la cantera del Hércules o habían salido a jugar fuera y que tenían prioridad para volver, ¿no? Y eso era así. Ahí no había ninguna historia, yo ahí no podía tomar ninguna decisión, ni podía mover nada, y sabía que esa condición la tenía que tener ahí y ya está, y con esa tenía que trabajar. De mismo modo, a la hora de hacer las incorporaciones, los jugadores que repetían del año pasado, creo que al final se han repetido Óscar Díaz y Navarro, el capitán Antonio Navarro, creo que no me dejó ninguno, y son también jugadores pues, que estaban muy ligados al club, ¿no? Y luego, a la hora de hacer las incorporaciones, también se ha valorado mucho pues, situaciones específicas como la de Juli o como la de Johnny, o como la de Devesa, por ejemplo, jugadores que ya tienen un pasado en el club y que sabían lo que significa el club para la ciudad, y cuál es nuestro objetivo. Al final, todo el mundo que hemos ido este año al COI, hemos ido de un principio con el objetivo claro de disputar el playoff y ascender. No hay medias tintas. Nosotros no podemos a estas alturas decir que no sabíamos a lo que íbamos, porque desde el principio todo el mundo lo tenía muy claro. ¿Qué ha pasado con eso, con esta situación en la que nos hemos encontrado? ¿En qué situación me encuentro yo como entrenador respecto a mi plantilla? Pues siempre lo digo, tengo una plantilla muy heterogénea. Tengo chicos jóvenes que salen del filial, del juvenil en este caso, con poquita experiencia en tercera división o escasa experiencia en tercera división. Muchos de ellos han salido de Liga Nacional del Juvenil del Alcoyano. En el otro extremo me encuentro con jugadores con una dilatada experiencia en categorías profesionales, en segunda división, incluso que han tocado primera división. Y luego hemos conseguido incorporar también una línea que yo siempre llamo ahí como una clase media, jugadores como puedan ser el propio Garcés o Acevedo o Diakité, que son jugadores que yo considero, bueno, el rendimiento está ahí porque ahí están los resultados de la clasificación, pero en aquel momento consideramos que nos iban a aportar ese equilibrio que necesitábamos, ¿no? ¿Me condiciona o nos ha condicionado ese grupo tan heterogéneo? Nos ha condicionado desde el principio, a la hora de planificar todo, a la hora de planificar la pretemporada y luego ahora en el día a día. No voy a decir que hagamos entrenamientos a la carta, porque realmente nosotros en el club no tenemos medios para hacer entrenamientos a la carta, pero sí que tenemos que valorar muy mucho cómo enfocamos, desde el punto de vista sobre todo físico, cómo enfocamos la semana y a qué jugadores les vamos metiendo más o metiendo menos para dosificarlos. Porque luego está muy bien, pues llevas mucha ventaja, déjalos descansar un fin de semana, ya. Llevas mucha ventaja, que me diga alguno de vosotros que llega el domingo y no piensa que el domingo hay que ganar. Entonces ahí es donde se hace duro, ¿vale? Yo no puedo coger a un jugador, yo sé que un jugador necesita descanso, pero prefiero darle descanso durante la semana, dosificarlo durante la semana y luego utilizarlo el fin de semana, ¿vale? Las ventajas son muchas. Con el grupo de jugadores que tenemos, las ventajas son muchas. Es verdad que el hecho de empezar como hemos empezado y conseguir los resultados que hemos ido consiguiendo desde el principio, al final te ayuda a esa cohesión de grupo, ¿vale? Luego nosotros también hemos tenido la suerte de que los jugadores, digamos, con más experiencia, los más veteranos, los José Juan, los Juli y tal, son los primeros que tiran del carro. A mí me gustaría que vierais un entrenamiento de cualquiera de ellos, y no son palabras en este caso para halagar los oídos de nadie, sino que son los primeros que están ahí
los primeros que tiran, los primeros que en cualquier partidillo de entrenamiento son súper competitivos, que nosotros siempre decimos, cuando hablamos mi cuerpo técnico y yo, al final el jugador que ha jugado arriba, que ha llegado arriba, tiene ese algo, le gusta ganar a todo para ellos es un desafío. Y eso lo transmiten a los jóvenes. Nosotros hablamos con los jóvenes y decimos, es que tenéis una oportunidad única. Tenéis que aprender, tenéis que competir con ellos, porque uno de los problemas a veces es que los miran así, ahora ya no, pero al principio los miramos diciendo, ahí no puedo meter la pierna, cuidado que es Juli y tal. Pero eso yo creo que esa fase ya creo que la he superado, ¿vale? Y con todo eso, pues hemos tenido que empezar a trabajar cuando fuimos allí. Nosotros fuimos allí... A ver, ahora ya estamos. Nosotros fuimos allí, el cuerpo técnico que estábamos trabajando en Ontinyent en las dos últimas, bueno, hace 2 temporadas, ahora os lo explico. Tuve la oportunidad de incorporarlos, tanto, bueno, preparador físico no, Gabri es entrenador de porteros, que ahí no está la corrección. Tuve la oportunidad de incorporarme, o sea, de llevármelos conmigo allí al COI. No siempre pasa así, de hecho yo los conocí en Ontinyent hace 2 temporadas, cuando vinieron a por mí, por todo el tema que hubo en aquellas fechas, en agosto, con el cambio de entrenador, por toda la movida que hubo allí. Una de las condiciones que me pusieron es que tenía que respetar el cuerpo técnico que había, en este caso a Jordi, a Juanfran y a Gabri. Yo no los conocía de nada, pero sabéis que muchas veces cuando te llaman de un club, pues una de las condiciones que te ponen es que tienes que trabajar con la gente que hay allí. ¿Por qué? Pues porque el club tiene confianza en ellos. Y yo lo entiendo. Yo cuando he estado trabajando en la escuela en el Elche, creo que al final estuve, no sé si fueron 6, 7 temporadas, muy orgulloso de todo lo que he hecho allí. Cuando digo todo, es de todo. He trabajado desde benjamines, pasando por juveniles, el filial de tercera división, y tuve la opción de entrenar al primer equipo durante 6 jornadas, aquella temporada que al final pues terminamos bajando. Estoy muy orgulloso de todo ello. Y yo una de las cosas que siempre he dicho es que la gente que termina dándole continuidad al club, la gente que conoce la esencia, son los trabajadores que llevan allí tiempo arraigado. Es decir, yo como entrenador, egoístamente, quiero llevarme mi cuerpo técnico a donde vaya. ¿Por qué? Porque ya los conozco y ya me conocen. A día de hoy trabajamos con los ojos cerrados y yo tengo la tranquilidad de que lo que están haciendo ellos lo controlo, lo superviso, si queréis llamarlo así, pero sé que ya está. El trabajo está ahí, lo vamos a hacer bien y ya está. Pero también entiendo lo otro. Entiendo que yo vaya a un club y me digan, no, aquí tenemos un preparador físico en el que confiamos, tenemos un segundo entrenador en el que confiamos. ¿Qué puede pasar? Que surja el conflicto, como yo les dije en su momento. Bueno, yo empiezo a trabajar con ellos, pero si por algo hay conflicto, pues al final me tenéis que dar a mí ese poder como entrenador que soy para tomar decisiones, porque yo no puedo trabajar rodeado de gente de la que no confíe. Todo lo contrario, yo tengo que tener la tranquilidad de que la gente que está trabajando conmigo realmente para mí es un apoyo. Y del mismo modo os digo, son gente, todos ellos, que bajo mi punto de vista están súper preparados cada uno para realizar las funciones. Yo no quiero conmigo trabajando gente, primero que me pase la mano todo el rato. A mí no me sirve de nada que tener una persona al lado mío que me esté diciendo, mister, qué bueno que eres, sí, eso es lo mejor, sí, tal. Eso al final vamos todos a la ruina, no nos lleva a ningún sitio. Y luego, al lado mío, quiero gente que sea muy competente, que esté muy bien preparado. Yo como entrenador siempre digo que yo tengo que saber de qué me está hablando el preparador físico o de qué me está hablando el entrenador de porteros. Yo no soy de los que... No, yo es que de porteros no entiendo. Yo creo que sí que entiendo de porteros. Y cuando me reúno con mi entrenador de porteros, la primera vez que lo conozco, le digo, cuéntame, ¿cómo trabajas? ¿Qué haces? ¿Cómo preparas a los porteros? Y él me dice, pues así y tal. Si hay algún conflicto en su manera de ver las cosas respecto al portero, pues lo tenemos que solucionar y lo tenemos que solucionar de mi lado. Es decir, un ejemplo concreto. A mí me gustan los porteros que dominen el área. A mí no me gustan los porteros que solo jueguen en su zona de seguridad, en su área pequeña y que digamos que hagan portería preventiva, por decirlo así. ¿Qué quiere decir eso? Si salgo a un despeje y me la como, el que sale en la foto soy yo. Si me quedo bajo los palos y me rematan, pues a lo mejor no salgo en la foto. Yo quiero que mi portero salga por el balón. Quiero que salga y que no haya remate. Primero quiero que mi lateral tapone el centro, si puede ser. Y luego quiero que mi portero salga. Claro, si eso choca
con la idea del portero que tiene el entrenador de porteros, pues ahí tendríamos un problema, ¿vale? Y con todo igual al final. Bueno, este año respecto al fisioterapeuta, por ejemplo, por presentarlos a todos, él no venía con nosotros, César, nos lo ha puesto el club este año, no le han dado continuidad al cuerpo médico que estaba trabajando el año pasado, los fisioterapeutas que estaban trabajando el año pasado. Al final, cuando hay un descenso y cuando hay un descenso traumático, pues suelen pasar estas cosas. Yo no tuve la oportunidad de trabajar con la gente que estaba el año pasado, pero seguro que eran excelentes profesionales, ¿no? Lo que pasa es que a veces pues estas cosas también pasan, ¿no? Yo creo que es muy importante tener un buen fisioterapeuta, muy importante tener un buen cuerpo médico. Creo que en categorías como Tercera División y Segunda B pueden marcar una diferencia. Es decir, primero, los jugadores pasan mucho tiempo en la camilla del fisioterapeuta. Tienes que tener un tío ahí que no solo sea bueno con las manos, sino que sea bueno con esto. Porque al final los jugadores a ti no van a venir a llorarte, al que van a ir a llorarle, con el que más tiempo pasan es con el fisio. Y si tú tienes un fisio que además es un incendiario, pues igual tienes un problema. Entonces, además de ser un buen fisio, bueno en tu profesión, yo creo que tienes que ser también, en este caso, una buena persona, por decirlo así, y saber lo que estás manejando y con qué te estás manejando, ¿vale? Además, yo le pido a mi cuerpo, bueno, a mis médicos, a mis fisios, a los recuperadores cuando los hemos tenido, les pido también que afinen. Es decir, yo no quiero tener un jugador a las 2 semanas si no está recuperado, porque no quiero tenerlo a las 2 semanas. Pero tampoco lo quiero tener a las 6 semanas, porque él se cure en salud. Yo necesito un profesional que afine y que diga, 3 semanas, mister, ponlo 30 minutos. Y no te preocupes que no se te va a romper. Ese es el profesional para ese puesto que yo busco. Porque yo al final, para mí, son soluciones que tengo en el equipo, son recursos que tengo en el equipo, y ya no os hablo ni siquiera desde el punto de vista del club, porque el club, a un jugador al que le esté pagando 2.000 euros al mes, semana que lo tiene parado, fijaros si está perdiendo pasta. Entonces yo creo que ahí es muy importante esa figura. Nos han permitido incorporar también este año a Mikel, al nutricionista, un apasionado de la quinoa. El primer año en Ontinyent casi lo matan los jugadores. Cuando empecé a incorporar quinoa, estábamos en Segunda B, hacíamos las concentraciones cuando jugábamos fuera y tal, todo eso, y en las primeras salidas, pues bueno, digamos que salió un poquito lo que es la pasta y lo que es el pollo. El jugador le chocó mucho el primer día que llegó y vio ahí unas berenjenas rellenas de quinoa, ¿sabes? Y imagínate. Pero bueno, al final cuando ganas, pues todo pasa. Para nosotros es un lujo tenerlo en Tercera División, yo lo sé. Él está con nosotros porque además hace las funciones también para la fundación, todo lo que es la base del Alcoyano. A nosotros nos soluciona el problema, pues, de todo lo relacionado con lo que pueden ser, pues, la alimentación que van a tener después de los partidos, tal, todo eso. Es más importante, sinceramente, creo yo, en Segunda B, pero a nosotros nos está dando una herramienta muy importante y que el año pasado, en el club en el que estamos, pues bueno, generó mucho conflicto, ¿no? Nosotros este año tenemos a los jugadores finos. Ellos mismos nos lo dicen, que la situación que están este año, algunos de ellos hacía muchos años que no estaba y algunos nunca habían estado así. Y yo sí que creo que es importante. A ver, ¿hasta qué punto es importante? Bueno, yo creo que ya está más que superado. Si tú juegas con una mochila de 2 kilos, yo creo que todos estaremos de acuerdo que son 2 kilos que pesas de más y es una ventaja muy grande que le estás dando al rival en este caso en competiciones donde está todo tan igualado. Pero, hasta el punto de prohibirle a un jugador que se haga un cortadito con una nube de leche, hasta el punto de prohibirle al jugador que se eche azúcar en el café. He tenido discusiones con los médicos, he tenido discusiones, porque para mí ahí entra también en juego el aspecto psicológico, ¿vale? Yo no trato a mis jugadores como si yo fuera un policía que estoy todo el rato controlándoles. Yo llego a principio de año y les digo, mira, vamos a poner el porcentaje de grasa en 8,8. Si tú llegas cada 15 días y 8,8 estás por debajo de 8,8, si vas a casa y te comes un croissant, yo no voy a ir a tu casa a controlarte. Y no soy tan estúpido como para pensar que no se van a hacer una cervecita, solo faltaba eso. Y más como estamos este año, que vamos como aviones.
Entonces, yo creo que ahí está el equilibrio. Entiendo que hay mucha gente que no comparta lo que estoy diciendo ahora, pero creo que también hay un aspecto psicológico que tienes que mantener con el jugador. Un jugador que se siente, que fisiológicamente yo no creo que le afecte mucho, pero que se siente más tranquilo, más cómodo haciéndose un pequeño cortadito antes del partido, un café al que le echas una nube de leche o un poquito de leche condensada, yo no se lo voy a quitar. Y he tenido discusiones con los médicos por eso también. Bueno, como os decía, Gabri, entrenador de porteros, yo creo que es un cañón de entrenador de porteros, sinceramente, sin menospreciar a nadie, pero tiene un nivel muy alto. Yo he tenido la suerte de ver trabajar en el Elche a grandes entrenadores de porteros, a grandes, y en el primer equipo recuerdo perfectamente a Marcos Abad, la época suya allí, y Gabri es un cañón de entrenador de porteros. Además tiene algo que yo valoro mucho en los entrenadores de porteros, más allá del circo o el show que montan todos los entrenadores de porteros, ¿no? Cuando salen ahí te montan que si porteros saltando para allá, porteros saltando para allá, pelotas de ping-pong, pelotas de tenis, todo eso, ¿no? Él para mí tiene una cualidad muy importante, aparte que es muy trabajador, y es que habla muy bien a los porteros, le habla muy bien a los porteros, ¿vale? Yo creo que el portero es una posición en el campo que necesita una confianza especial, un tratamiento un poco distinto, y él tiene esa capacidad de conocer bien a la persona que hay detrás del portero y saber llegarle. Y para mí eso es muy importante. Lógicamente controla la técnica, controla la táctica, trabaja los vídeos para sus porteros, les prepara estadísticas a los porteros, por supuesto que todo ese trabajo lo hace, pero además sus condiciones, sus cualidades respecto a cómo trata a la persona del portero, a mí desde el primer momento me cautivaron, ¿vale? El tema de Juanfran, el preparador físico, este es un enfermo. Si vosotros sabéis que a mí me gustan los equipos fuertes, aguerridos, yo creo que la preparación física, dentro de lo que es mi forma de entender el fútbol, adquiere una importancia realmente, pues a él todavía le parece poco lo que hacemos muchas veces, ¿vale? Desde el primer momento cuando llegué allí a Ontinyent, bueno, pues ellos estaban un poquito con la mosca detrás de la oreja, viene un entrenador nuevo, hay que entenderlo, qué va a querer de nosotros, cómo lo va a querer sobre todo. Desde el primer momento nos entendimos bien, al principio, las primeras semanas, me planteaba algunas cosas que a mí no terminaban de convencerme, pero enseguida ha tenido la capacidad para que podamos llegar prácticamente a un acuerdo sobre las tareas que vamos a hacer durante la semana y prácticamente sin hablar, ¿vale? Tiene esa capacidad también. Y luego, como os digo, le puedo plantear desde entrenamientos o desde tareas más analíticas a más globales, que él siempre me da la solución. Y como luego más adelante vamos a ver en el tema de cuál es nuestra idea de llevar esto, tiene una capacidad de adaptación también muy grande. Bueno, el tema de Jordi, bueno, para mí Jordi es algo más que un segundo entrenador al uso. Yo no veo la posición de Jordi en mi cuerpo técnico como un entrenador o como un segundo entrenador que se dedique a hacerme solo las jugadas de estrategia, las acciones a balón parado. Si se tuviera que dedicar solo a diseñarme acciones a balón parado, no tendría trabajo, porque realmente yo no soy tampoco un enfermo de las acciones a balón parado. Jordi para mí no es solo mis dos manos, sino que además es 2 ojos más y un cerebro más. ¿Qué quiero decir con eso? Desde el primer momento que llegué allí, lo primero que le pedí es que me dijera las cosas conforme él las veía. Como he dicho antes, yo no necesito a mi lado gente que me esté pasando la mano, necesito a mi lado, primero, gente que vea bien el fútbol, y él ve el fútbol muy bien, y además necesito gente que me diga si me estoy equivocando, si no me estoy equivocando, y luego yo tomaré la decisión. Hay muchas veces que discutimos, y discutimos muy a menudo, me manda a paseo prácticamente todas las semanas, pero sabe que tiene que ser así, y yo luego tomaré la decisión. Tiene un control muy amplio sobre lo que es la tercera división, estaba cogiendo también un control muy amplio sobre segunda B en los 2 años que hemos estado en segunda B. Y como os digo, controla muchos jugadores en tercera división, controla entrenadores, dónde han estado, cómo estaban entrenando, y a mí me facilita toda esa información. Bueno, no os he dicho, el único que se dedica 24 horas a esto soy yo, ellos no, ellos además tienen otras tareas. También me mediatiza a mí un poco en qué les puedo pedir y qué no les puedo pedir, ¿vale? Entonces yo no necesito de Jordi que me dé un informe semanal del rival de 7 folios, de 8 folios. Sinceramente creo que no lo leería. Para mí lo más eficaz, como veréis luego, es la charla que tengo con él los lunes acerca de nuestro partido y la charla que tengo con él los miércoles acerca del rival, de lo que nos vamos a encontrar. Y él me lo traslada dándome siempre su opinión.
Entonces yo no le voy a hacer a él que me haga un informe de 7 páginas, entre otras cosas porque yo veo a los rivales, con mayor o menor medios. Es verdad que tenemos suerte todavía y en tercera división ahora mismo se manejan bien el tema de los vídeos los rivales. Yo ya veo al rival, espero que él también lo haya visto y que haya una confrontación de ideas, ¿vale? A ver. Bueno, ¿cómo nos lo planteamos nosotros esto? Bueno, no sé si sabréis que la verdad es que hemos pasado situaciones, estos 3 años hemos pasado situaciones muy bonitas, pero también hemos pasado situaciones muy complicadas. Nosotros estábamos el año pasado en Ontinyent, para el que no lo sepa, el Ontinyent terminó desapareciendo, íbamos en segunda B, íbamos, creo que era un puesto por encima de la posición de descenso, y de las 12 del mediodía a las 5 de la tarde nos comunicaron que el club dejaba de competir. Estaba en situación concursal, y de lo que era estar entrenando por la mañana a las 12 de la mañana para preparar el partido del sábado, que jugábamos contra el filial del Español, vino la mesa concursal del presidente y nos dijo que se cerraba. Como lo digo, se cierra, pero ¿cómo que se cierra? Es un jueves. Mañana venimos, no vengáis, iros y ya no hace falta que volváis más. Imaginaros cuál era la situación anterior a llegar a eso, ¿vale? El primer año que yo llego a Ontinyent, por ejemplo, la situación también era bastante convulsa, allí nos encontramos todo un poco enrarecido, con un inversor australiano que había y todo. Es decir, nos hemos encontrado situaciones extrañas, por decirlo así. Los medios que tenemos o que siempre hemos tenido, pues bueno, siempre nos hubiera gustado tener algo más de lo que tenemos, ¿no? Pero para nosotros, muy importante, cómo afrontamos los problemas. Nosotros los problemas siempre los afrontamos con una actitud positiva. Y es fácil decirlo, yo vengo aquí y digo, actitud positiva, bien, qué bonito. ¿Y eso qué significa, actitud positiva? Eso, nosotros no somos tontos, nosotros sabemos lo que está pasando, los problemas que tenemos, los problemas que podemos tener. El tema es cómo los vamos a afrontar. Igual que os digo que no necesito a mi lado nadie que me pase la mano por la espalda, no quiero a mi lado gente que me esté diciendo todo el rato, qué mal estamos, qué mal estamos, qué mal estamos, no tenemos ni balones. Yo eso a mi lado no lo quiero así. Y ellos ya lo saben también. Somos realistas, sabemos lo que tenemos, sabemos los medios que tenemos y con eso competimos, tengamos más o tengamos menos. Si no tenemos un gimnasio mejor, pues tenemos un gimnasio peor. Y ahí, por ejemplo, Juanfran es muy bueno en eso. Pues se va al Decathlon, te compra unas gomas rojas, te compra un no sé qué, viene y te monta pues lo que puede en el campo de entrenamiento y trabajamos. Y así se lo explicamos a los jugadores también, y hasta el día de hoy los jugadores colaboran, no solo aquí en Alcoy, sino en Ontinyent. De hecho, una de las claves de nuestro primer año en Ontinyent, en segunda B, que hicimos quintos y fuimos subcampeones de la Copa Federación también, una de las claves fue que todo el mundo tuvo la capacidad de adaptarse a eso. Cuerpo técnico y jugadores que venían de estar más arriba, de tener todas las comodidades, y que llegas y te tienes que adaptar a lo que hay. Porque al final, lo que vale es lo que pasa en el campo. Lo que vale es lo que pasa en el campo. Estar todo el rato llorando o quejándote de lo que tienes o lo que no tienes, no te va a ayudar a solucionar nada, ¿vale? Y luego, otra cosa que yo siempre les planteé a ellos desde el principio es el tema del entrenamiento consciente y de la práctica deliberada. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando se entrena y punto. Nosotros no vamos a hacer 2 horas para rellenar 2 horas de entrenamiento. Yo prefiero hacer una tarea de 10 minutos donde lo que estemos haciendo realmente nos sirva, que hacer una tarea de 20 minutos donde estamos trabajando de cualquier manera. Y eso sí que es algo que intentamos llevar a rajatabla. Si yo tengo que hacer un rondo lúdico un viernes, hacemos un rondo lúdico, y si toca reírse, nos reímos. Y si toca para soltarnos psicológicamente, si toca alguna chorradita o tal, lo hacemos. Pero cuando planteamos la tarea, cuando estamos en los tiempos de entrenamiento, si lo que estamos haciendo no nos sirve, lo paramos y nos vamos a otra cosa. Si no estamos encontrando lo que queríamos trabajar, tenemos que pararlo y tenemos que irnos a otra cosa. Y eso es algo muy importante. Yo tuve la suerte de trabajar en el Elche también con el equipo de trabajo de Eduardo Cervelló y de Roberto Ferriz, que trabajan en la Universidad, en la Miguel Hernández, trabajan en el Centro de Alto Rendimiento, y eso lo tienen ellos más que estudiado. Al final, lo que le sirve al pianista es la práctica deliberada de 8 horas tocando el piano, no sé si son 90.000 horas para tocarlo con los ojos cerrados. Y en otros deportes eso está más que superado. El tenista que te coge la pelota y se pega su horita haciendo el saque. Eso en el fútbol es más complicado.
porque en el fútbol, por todo el tema de lesiones, por todo el tema de cargas, no vas a tener a un jugador centrando 10 minutos y solo centrando, pero la tarea que hayas planteado para el trabajo de centros y remates tiene que ser una tarea en la que efectivamente el jugador esté trabajando y consiga interiorizar, no ya mecanizar, sino interiorizar lo que queremos trabajar y el objetivo de esa tarea, ¿vale? Por supuesto, el tema de superación personal, la ambición, hay que tener ambición. No nos podemos conformar. Si nos hubiéramos conformado cualquiera de nosotros, pues hoy no tendríamos la suerte de haber vivido todo lo que hemos vivido y de estar en Alcoyano como estamos ahora, ¿vale? Muy importante, lo transmitimos a todos, toda la gente que está alrededor nuestra se tiene que adaptar. No me sirve de nada el decir, si tuviéramos vallitas haríamos esta tarea. Pues a lo mejor no puedes saltar vallitas, pero tienes balones que puedes saltar, no sé, eso ya lo que tengamos alrededor nos las tenemos que ingeniar para trabajar eso, ¿vale? Luego, ir siempre por delante, el tema de prever soluciones. A mí cuando me vienen con un problema me tienen que venir también con una solución. Mister, es que resulta que, venga, a ver, vamos a objetivizar el problema. Realmente, ¿cuál es el problema? Y una vez que tenemos planteado el problema, ¿y tú qué solución planteas? Porque además, como veis abajo, tienen que asumir responsabilidades. El caso de Jordi, por ejemplo, para una defensa de una acción a balón parado. Es que con el equipo titular que vas a sacar perdemos al que habitualmente ponemos en la zona 1. Vale, Jordi, eso ya lo sé. ¿Y qué me planteas para poner en zona 1? No me digas solo eso, no, yo no te quiero resolver solo el problema, quiero que tú me digas cuál es tu idea. Y luego ya lo discutiremos, ya lo valoraremos cómo lo hacemos. ¿Vale? Pero asumir responsabilidades hay que asumir responsabilidades, porque luego nos vamos a equivocar. Yo intento, creo que hasta el día de hoy lo he conseguido, intento asumir yo la responsabilidad por encima del grupo. Es decir, al final la responsabilidad última es mía. Si a mí viene el preparador físico, por ejemplo, y me dice, esta semana hay que meter más carga de trabajo, yo asumo el riesgo de una lesión, si se lesiona un jugador, la responsabilidad es mía. Más allá de que yo luego pueda hablar con mi preparador físico y pueda tener ese feedback de decir, creo que nos hemos equivocado en esto, pero eso siempre tiene que ser de forma interna, nunca puede ser de forma externa, ¿vale? Creo que eso es importante también. Y luego está el tema de trabajar en interés del equipo. Eso yo creo que es básico. En interés, yo diría de los dos equipos. ¿De los dos equipos a qué me refiero? Nosotros como cuerpo técnico también somos un equipo. Yo dirijo mi equipo, cuerpo técnico, y mi equipo de jugadores. Yo tengo que estar pendiente de todo. Tengo que estar pendiente de coordinarlos a ellos también. Tengo que estar pendiente también de si ellos tienen algún problema. Si ellos tienen algún problema, yo tengo que solucionárselo también a ellos. Aparte de los jugadores y tal, todo eso, ¿vale? Yo también me considero que en este caso que tengo que coordinar a mi equipo de trabajo para que funcione mejor y para que ellos puedan confiar en mí y para que yo pueda confiar en ellos también. ¿De acuerdo? Y luego, nuestro día a día. Bueno, aquí os había traído una planificación semanal del trabajo del cuerpo técnico. Esto lo preparé hace unos años porque me lo pidió un director deportivo, pero bueno, la verdad es que estaba completita la semana, ¿eh? Tanto el trabajo mío como trabajo de segundo entrenador, de preparador físico. La verdad es que hay trabajo para toda la semana. Yo intento dejarme libre la tarde de los viernes, intento dedicarlo un poco a la familia la tarde de los viernes. Por cierto, este año me han fastidiado porque entrena por la tarde, el viernes por la tarde entrena a mi hijo, ¿sabes? O sea, no tengo libre ni el viernes por la tarde. Intento repartirme durante la semana todo el trabajo, porque luego el fin de semana, siempre que puedes, pues acudes a ver partidos y tal, y todo eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que realmente este año, por un lado, como os he dicho antes, los compañeros no tienen dedicación exclusiva al tema del fútbol, cada uno tiene también otra ocupación, y realmente nosotros no vivimos en Alcoy. Yo vivo en Elche, yo vivo en Ontinyent, Juan Fran vive en Almansa, entonces todo eso que podamos ver ahí, de charlas, reuniones a las 9 de la mañana, de quedarnos a las 12:30 cuando acabamos, ya no lo hacemos así. Yo eso lo hacía más cuando estaba en el Elche. Yo en el Elche tenía mi despachito y quedaba un poquito antes con el preparador físico y nos quedábamos luego un poquito después si teníamos que discutir algo. Hoy en día funcionamos mucho con comunicación continua, el tema de los WhatsApp, tal, todo eso. Y lo que intentamos es, a principio de semana, hoy por ejemplo el lunes, antes de empezar el entrenamiento, tener controlado todo lo que va a ser la semana. Tanto con el preparador físico como con el segundo entrenador,
ver de cómo va a ser la semana, cómo la vamos a planificar, luego veréis un poquito qué es lo que me manda Juanfran y tal, todo eso. Y como os decía antes, el martes es mi día de trabajo, fundamental, el martes descansan los jugadores, pero el martes es mi día donde no me puede molestar nadie, me meto en la habitación y ahí dedico la mañana al tema de ver 1 o 2 partidos del rival. Luego sí que intento salir sobre las 12:30, 1, irme al gimnasio un ratito, por lo menos a desayunar allí, a almorzar y ver algo de gente y despejarme. Luego la tarde del martes la dedico a ver al menos un partido más del rival y los cortes que haya podido hacer durante la mañana. Y para ese momento, para el martes por la tarde, yo ya tengo que tener la planificación que el preparador físico me envía y entre los dos cerramos la semana. Es decir, yo el martes a última hora, el preparador físico y yo ya sabemos cómo vamos a o qué vamos a entrenar los días siguientes, en las sesiones siguientes. ¿De acuerdo? Y como os decía, las reuniones con Jordi las aprovecho el lunes por la mañana, mientras el preparador físico está más ocupado y tal, mientras está iniciando lo que es la sesión del lunes. Jordi y yo intercambiamos opiniones sobre lo que ha pasado en el partido y luego el miércoles es el momento que él y yo pues un poco vemos. Yo ya he visto al rival el martes también, intercambiamos opiniones, él me pregunta qué idea llevo durante la semana, qué idea llevo para el fin de semana sobre el tema del 11 titular, pues tengo dudas aquí, tengo dudas, y es en ese momento en el que más intercambiamos opinión, ¿vale? Y de ahí más reseñable, nada más, al final todo el tema del feedback y al final de la sesión, pues allí mismo, sobre todo el tema de las lesiones, si algún jugador ha presentado más molestias, todo eso a la hora de preparar la sesión del día siguiente. Bueno, vamos a pasar al tema de modelo de juego. Bajo mi punto de vista, para mí el modelo de juego está influido fundamentalmente por la idea que tenga el cuerpo técnico, en este caso mi idea de juego. No tiene por qué ser igual que la de mi segundo entrenador. Mi segundo entrenador se tiene que adaptar a lo que yo quiero y tiene que mejorar lo que yo quiero. Es decir, si yo quiero hacer una salida de balón en corto, a mí me parece muy bien que a él no le gusten las salidas de balón en corto. Su trabajo no es decirme, no, mejor salimos en largo. Su trabajo es mejorar, en su caso, corregir los errores que yo esté cometiendo respecto a la salida en corto, ¿vale? Creo que es muy importante también los jugadores de los que puedes disponer, no solo de los que dispones, sino de los que puedes disponer. Nosotros este año en Alcoy, por ejemplo, desde el principio, tanto con el director deportivo y demás, creo que acertamos en la idea de juego que gusta en Alcoy. No gusta lo mismo en Alcoy y en Ontinyent que lo que puede gustar en Elche. Parece que no, pero es cierto. Yo creo que he tenido la suerte de que encajo bien en los modelos de juego tanto de Alcoy como de Ontinyent. Si fuera algún día a entrenar un poco más por Cataluña, igual tendría algunos problemas con todo el tema de salida de balón y todo eso. Creo que meter a jugadores en situaciones de estrés, más allá de lo que son sus capacidades, ¿a qué me refiero? Yo quiero salir con el balón jugado desde atrás. Bien, necesito un portero que tenga 2 pies, no solo que tenga 2 manos. Necesito 2 centrales que vayan bien con los pies. Si no, al final lo voy a meter en una situación de juego complicada. Yo respeto todo, respeto al compañero que dice mi modelo de juego es así, yo juego así y voy a fichar jugadores para jugar así. A la hora de seleccionar siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Me río porque me acuerdo de algún director deportivo que siempre decíamos lo mismo. Tengo dos centrales, un central holandés y un central uruguayo. ¿Tú qué central prefieres? ¿El holandés o el uruguayo? Pues depende. ¿Vale? Yo, la mezcla, lo ideal a lo mejor es la mezcla, ¿vale? A mí me gusta el central uruguayo, creo que ya lo sabéis, no voy a venir aquí ahora porque me están grabando a decir que me gusta el central holandés, no. A mí me gustan los centrales, igual que los porteros, que vayan bien con el juego de pies, pero el portero sí puede ser primero que pare, que si con los pies va muy bien pero no para ni uno, igual tenemos un problema. Y los centrales igual, a mí me gustan los centrales primero, que defiendan, sean centrales. Y normalmente cuando le pregunto a los porteros me dicen lo mismo, ¿eh? La mayoría de porteros me han dicho habitualmente que prefieren un central uruguayo, por decirlo así. Bueno, yo creo que nos entendemos, ¿no? A lo que me estoy refiriendo. Sí, puedes elegir, elige para
lo que más se acerca a tu idea de juego. Yo este año, en cierta medida, he podido elegir, en cierta medida. Cuando fuimos a Ontinyent, por ejemplo, pues firmamos de lo que podíamos alcanzar, lo que más se podía asemejar a la idea que llevábamos, pero no siempre era exactamente lo que queríamos. Y yo creo que acertamos con lo que planteamos allí, sobre todo el primer año, porque el segundo año era todo más complejo y ya nos encontramos la situación hecha. Acertamos, hicimos un equipo muy competitivo, con muchas limitaciones, pero que intentábamos que las limitaciones de los jugadores no se vieran. Sacábamos en largo, a partir de segunda jugada jugábamos, éramos un equipo muy competitivo, el equipo se encontraba muy a gusto, porque yo creo que esa también, bajo mi punto de vista, bueno, no quiero pasar a eso. Lo que decía, yo entiendo que todo el mundo tiene su forma de pensar y que digas, bueno, mi modelo es esta, voy a firmar y yo solo juego así, yo solo respeto. Yo estoy muy orgulloso. He jugado con 4-2-3-1, con 4-1-4-1, con 5-4-1, con, no sé, el día del Español creo que metí 6 defensas detrás, me parece, o algo así. Y ellos no paraban de meternos delanteros, porque el equipo es tremendo. ¿Qué quiero decir con eso? Yo estoy muy orgulloso porque yo creo que he conseguido dotar a los equipos, viendo los problemas que teníamos, dotarles de suficientes soluciones tácticas como para conseguir rendir. Tanto en la época del filial, como en la época de Ontinyent, como este año en Alcoy. Y con un abanico muy amplio de recursos tácticos, que a mí me ha exigido mucho. Mira, por ejemplo, el segundo año del filial en el Elche, hasta diciembre, en tercera división os hablo, hasta diciembre jugamos de una forma determinada. Jugábamos prácticamente siempre con 4-2-3-1, 4-1, 4-1. En diciembre recuperamos a un jugador diferencial en esa categoría, como era Soricaba en aquel momento, estaba con nosotros en tercera división en el mes de diciembre, que se recuperó de una lesión. Pasamos de jugar 4-1, 4-1, 4-2-3-1 a jugar 4-3-2-1, 4-3-2-1, se ve muy poco. A mí me obligó como entrenador a empaparme de información acerca de ese sistema en forma de árbol de Navidad, que lo suelen llamar también, y ver cuáles eran sus puntos débiles y sus puntos fuertes, y tuvimos que entrenarlo muchísimo, tuvimos que trabajarlo muchísimo. Teníamos un jugador arriba que era una bestia para la tercera división, como es Sori, lo volcábamos a un lado con 2 medias puntas, nosotros teníamos muchas medias puntas en aquel momento, volcábamos a un lado, normalmente al lado débil del rival, acumulábamos mucha gente, dejábamos libre el otro carril con 2 carrileros largos y o salíamos por acumulación, por tener superioridad ahí, o salíamos por el otro lado generando 1 contra 1. Más o menos en ataque estaba bien. El problema venía en defensa. El problema venía en defensa en los campos pequeños aún. Pero en el Martínez Valero, defender con 4-3-2-1 hay que correr, ¿eh? Tuvimos que trabajar mucho con el filial, el hecho de no dejar salir al rival de la zona activa donde estaba el balón, no podían salir de ahí, y luego tener la capacidad de en repliegue intensivo montarnos rápidamente en 2 líneas de 4. Y además, la línea de 4 del centro del campo no siempre estaba ocupada de la misma manera, porque al jugar con libertad de movimiento los 2 medias puntas por delante de la línea de 3, había situaciones que se quedaban descolocados y que en el repliegue no volvían siempre a su posición más natural. Pues lo conseguimos hacer, encadenamos también, no sé si fueron 8 o 9 partidos sin perder hasta que fuimos a Ontinyent y perdimos, y de estar metidos en mitad de la tabla casi nos enganchamos arriba. Ese fue el año que luego me subieron a mí al primer equipo. Pero quiero decir, yo como entrenador me he tenido, para hacer esa variación táctica, me he tenido que mejorar a mí mismo. Bajo mi punto de vista, no me he estancado en una única forma de jugar. Lo mismo os digo en Ontinyent. En Ontinyent fuimos con una idea de juego, la idea de juego de hacer un bloque compacto y buscar velocidad por fuera, por las bandas, y en un momento determinado el equipo creció mucho, el equipo evolucionó. Al principio éramos un equipo más modesto, éramos un equipo, digamos, más rompedor, de portería cero, intentar cazar un gol arriba y llevarnos los 3 puntos, pero yo notaba, y eso es a lo que quería ir antes, respecto a los jugadores, yo creo que como entrenador tienes que notar qué es lo que le gusta jugar a tu equipo. ¿A qué le gusta jugar a tu equipo? Cuando se asocian los jugadores, ¿a qué quieren jugar? Y tú intentar conectar con eso también, con los jugadores. Si a mi equipo yo veo que sufre en salida de balón, pero yo le esfuerzo en salida de balón en corto porque a mí me gusta la salida de balón en corto,
Este año es al contrario. Este año a mi equipo no le gusta salir en largo. No le gusta salir en largo juntando el equipo arriba, me refiero. Si el portero saca en largo, en este caso Jota, y saca en largo, es porque él tiene esa capacidad para decidir, no ve buenas opciones en corto y ve una buena opción en largo con el equipo abierto, pero pocas veces con el equipo recogido. Yo al principio intentamos, bueno, luego creo que por ahí hay alguna referencia, intentamos trabajar ese juego directo que en tercera división es tan importante. En tercera división, al final cada categoría tiene sus particularidades y en tercera división tienes que ser bueno también en el juego directo, tanto en primera acción como en segunda jugada, tienes que saber ganarla. Y hay equipos muy buenos trabajados para en campos difíciles y que trabajan muy bien todo eso del juego directo. Me estoy acordando, por ejemplo, del compañero Langa en el Recambios Colón, tiene trabajado el juego directo muy bien trabajado. A mi equipo no le gusta hacer eso este año, yo no voy a insistir en eso, lo que intento es buscar una solución o una mejora táctica donde nos encontremos a gusto. Pues si vamos a jugar abiertos y vamos a hacer un saque jugando abiertos, intentar estar protegido con los dos mediocentros cuando saquemos en largo, no perder esa posición, o juntar un delantero en un lado un delantero grande con un mediapunta pequeño y en el otro lado un delantero grande con otro mediapunta pequeño, que tengamos dos opciones donde sacar, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí que creo que es importante el ver, el decir a qué le gusta jugar este equipo. Y al final en Ontinyent terminábamos jugando, asociándonos mucho más de lo que habíamos empezado a asociarnos al principio de temporada. La idea en Ontinyent era uno de los dos extremos, dejar un carril largo para un lateral muy potente que teníamos, Soler, que ocupaba mucha banda. Ese carril lo dejábamos libre, nos veníamos, jugábamos con un mediapunta que se venía dentro y generábamos superioridad por dentro. Generábamos superioridad por dentro y hacíamos progresar la jugada por ese lado donde estamos todos. ¿Vale? Si más si estás atacando una defensa que está en zona, ahí tienes la superioridad, no te lleves el balón al otro lado, sino es para generar un claro 1 contra 1 o 1 contra nadie, porque ellos hayan basculado mucho. Y el equipo se encontró a gusto jugando así. ¿Cuándo notas tú que el equipo se encuentra a gusto? Cuando les oyes a ellos mismos repetir algunas de las consignas que tú les transmites. No te la lleves al otro lado. Cuando tú estás todo el rato diciéndole no te la lleves, no te la lleves al otro lado y el balón le cae a un medio centro y el otro medio centro le dice no te la lleves al otro lado, dices, eso llega. ¿Vale? Y yo creo que es importante al final ver dónde se encuentra a gusto tu jugador, dónde va a sacar ese rendimiento. Yo creo que el modelo de juego tiene que ser el centro de todo, no tiene sentido plantear tareas o plantear objetivos durante las sesiones de entrenamiento que no tengan que ver con el modelo de juego. No entrenamos igual ahora en el Alcoyano o no entrenamos los mismos objetivos técnico-tácticos ahora en el Alcoyano que el año pasado por ejemplo, el año pasado en el Ontinyent, porque no jugamos igual y como no jugamos igual hay tareas que yo el año pasado repetía muchísimo que este año no repito y hay tareas que este año repetimos, objetivos tácticos que repetimos y que el año pasado ni siquiera las planteábamos y jugadores que llevan con nosotros 2 o 3 años lo ven claramente eso también. Del modelo de juego sí que vamos a la planificación de entrenamiento, pero yo aquí quiero poner un matiz, ¿vale? Que el modelo de juego sea el centro de todo lo que son mis objetivos de entrenamiento no quiere decir que no entrenemos en la parte física y que no entrenemos la parte física de forma analítica. Para mí, dentro de mi modelo de juego, la preparación física ocupa un aspecto muy importante. Yo necesito jugadores, primero creo que cada categoría tiene unos requerimientos físicos, tienes que llegar a ese mínimo físico, si no, no puedes competir en esa categoría. No se juega al mismo ritmo en tercera división que en segunda B, que en segunda A, que en primera, no tiene nada que ver. Tienes unos requerimientos de resistencia, de potencia, de velocidad que tienes que cubrir. Si no llegas hasta ahí, tienes un problema para competir, eso es lo primero. Y yo creo que dentro de lo que yo le pido a mis jugadores, que es prácticamente un ir y venir continuo, aun a riesgo de que muchas veces, pues oye, en la parte de atrás pues tengas que sufrir bastante, en ese ir y venir continuo tienes que dar el tono físico que tienes que dar, porque yo es que quiero que vayas. Y además creo que al jugador, cuando le hemos explicado lo que queremos, el jugador disfruta. Yo cuando le digo a mi equipo, luego si me da tiempo enseñar algunos vídeos, que ¿cómo voy, Rubén? ¿De tiempo? ¿Voy bien? Vale. ¿Has parado de hablar? No he parado, ¿no? Joder.
Cada 35 minutos. Va. Cuando explicas al jugador el hecho de que queremos buscar más el área rival que nuestra área, que queremos que nuestro 9 toque más balones que nuestro portero, al principio te mira así un poco con cara rara, pero luego le gusta. Luego le gusta, sobre todo cuando los resultados van saliendo. Lo decía porque nosotros planteamos tareas donde el objetivo principal es alcanzar la condición física que queremos, no simplemente fútbol. Y hay muchos miércoles que dividimos al grupo para tener un complemento físico en el que nos podamos en cierta medida asegurar de que al jugador lo tenemos donde queremos, en la medida de las posibilidades, porque tampoco tenemos más allá de la percepción de esfuerzo que te dice el jugador para saber si lo estás consiguiendo o no. Nosotros no tenemos análisis ni de sangre, ni ese tipo de controles de GPS, ni nada de eso, más que mirarle la cara al jugador y ver cómo va, y ver quién está fundido y quién no está fundido, porque es lo que tenemos ahora. Pero sí que hay miércoles que el jugador no le permitimos que entre comillas, que se esconda en una posesión, porque al final el jugador sabe en una posesión dónde se tiene que colocar, dónde no se tiene que colocar, cuándo tiene que ir, cuándo no tiene que ir, y nosotros muchos miércoles los utilizamos para compensar ese tipo de objetivos físicos, ¿vale? Bueno, construcción del modelo de juego. Antes de que os tiréis de los pelos. Yo estoy de acuerdo con los autores, en este caso, que puedan pensar que en el juego del fútbol realmente no se puede o no se debe diferenciar en fases. ¿Qué quiero decir? Yo estoy de acuerdo que el fútbol es un todo continuo de colaboración-oposición, en el que el cómo atacas influye en cómo defiendes y el cómo defiendes influye en cómo atacas también, ¿vale? A mí me gusta dividirlo en las 4 fases clásicas, sobre todo tanto a la hora de poder, digamos, analizar tanto mi juego como el juego del rival, como a la hora un poco de poder hacer este tipo de planteamientos de construcción del juego, ¿no? Entendiendo lo que os estoy diciendo, entendiendo de que cuando estás atacando tienes que estar preparado para la defensa ante la posible pérdida, ¿vale? Esos son un poco los matices que pongo ahí en los circulitos de dentro. ¿Cómo analizo yo a mi equipo y cómo analizo al rival? Si queréis, por dónde empiezo a construir el tema del modelo de juego. Si nos vamos, bueno, voy a ser más honesto, me voy a la defensa, que yo empiezo más por la defensa. Yo divido este momento del juego, lo divido en reinicios y en lo que sería defensa posicional, es decir, ante los reinicios del rival, cómo se va a comportar tu equipo. Esos son el tipo de decisiones que tienes que tomar tú como entrenador. Es decir, si el rival saca en corto, vas a ir a presionarle, no vas a ir a presionarle. Si vas a ir a presionarle, ¿de qué manera vas a ir a presionarle? Intentar tener previsto, vais a ver luego una sesión de entrenamiento de las primeras de pretemporada en la que intentamos transmitir todo esto al jugador. Pero esas decisiones tienes que preverlas. Tienes que aportarlas tú a tu equipo, porque al final en el equipo, y más con jugadores con tanta experiencia, pues cada uno puede tener su idea. Y tú tienes que convencerles, a todo el mundo convencerles de que haciéndolo así vamos a ser eficaces. Incluso tener preparado, ¿por qué no?, un plan B por si no sale así. Y yo creo que ese es el momento crucial como entrenador, el que a ti te define. No, mira, yo voy a ser mi equipo tiene que ser un equipo proactivo y siempre vamos a ir a recuperar el balón al campo contrario. Bueno, ¿tienes jugadores para hacer eso? Porque eso requiere un esfuerzo grande por parte de los jugadores. ¿Puedes fichar lo que tú quieras? ¿Tienes que trabajar con lo que te viene, con lo que estaba? Yo creo que al final esas son las decisiones que tienes que tomar tú como entrenador y las que marcan la diferencia, a veces por encima de nuestro propio ego personal, sinceramente. Voy a poner el ejemplo otra vez de Ontinyent, del primer año de Ontinyent. Nosotros teníamos un buen bloque defensivo que en campo grande sufríamos mucho. Cuando íbamos a presionar al campo contrario, nos costaba mucho llegar al enganche entre ellos, entre líneas, y luego cuando teníamos que correr para atrás, la verdad es que nos costaba. Éramos muy buenos defendiendo en posicionamiento intermedio y en el repliegue intensivo. A los que veis el partido aquí contra el Elche, ya sabéis que nos ganaron en el minuto 90 y de aquella manera con un penalti un poco extraño, pero defendíamos
cerca de nuestra área defendíamos muy bien. Los partidos que nos animamos a ir al campo contrario a presionar, a hacer una presión alta, en muchos de ellos salimos goleados porque no teníamos jugadores para eso. ¿Y por qué lo hiciste? Porque a veces el equipo te lo pide. Estamos bien, una buena dinámica, una buena posición en el campo, en la tabla, vamos a ir hacia adelante, vamos a ir a por ellos. Bueno, vamos a ir. Y de esas cosas al final también se aprende, ¿vale? Luego, el tema de la defensa posicional, como veis arriba en ataque, digamos que los dos aspectos del momento, tanto reinicios como ataque posicional, serían los que se contraponen al momento defensivo. ¿Cómo vas a defender posicionalmente? Yo empiezo trabajando por el tema defensivo. Yo creo que si tengo una buena defensa, mejora mi ataque en los entrenamientos, ¿vale? En la medida en la que voy mejorando la defensa, tiene que ir mejorando el ataque va retroalimentando al mismo tiempo a la defensa, ¿vale? Es decir, si yo pongo un 6 contra 6 más 4, es un 10 contra 6. El más 4, el domingo en el partido no lo tienes, ¿eh? El de amarillo que está detrás de la línea el domingo en el partido es el línea, como le pases la pelota es fuera. Entonces, con esas situaciones hay que llevar cuidado. Intento poner situaciones donde, bueno, al final juegas con eso, ¿no? Con los comodines juegas en función de las necesidades que tengas y lo que quieras conseguir, pero intento poner situaciones reales que me voy a encontrar el domingo. Si meto dos comodines dentro, a lo mejor es porque me interesa trabajar las dos líneas de 4 y voy a jugar contra un rival que el domingo me va a generar mucha superioridad por dentro y no voy a poder seguir las marcas, voy a tener que trabajar en zona con mucha gente dentro. No solo simplemente para darle superioridad, una superioridad que el domingo no voy a tener a mi fase ofensiva, ¿vale? A mi ataque en este caso, ¿vale? Luego el tema del ataque, lo mismo, los reinicios y el ataque posicional. Insisto, son cuestiones que te terminan definiendo como entrenador. Yo me considero que soy un entrenador de transiciones. A mí me gusta el fútbol de transiciones, ya lo sabéis, los que nos conocemos de otros ámbitos, los que nos hemos enfrentado y tal, todo eso. A mí el tener el balón por tenerlo, a mí personalmente no me gusta, ni siquiera me gusta con el objetivo de que el rival se desorganice. Yo lo entiendo todo. Mi obligación es entenderlo todo porque tengo que entender al que piensa así para luego yo neutralizarlo y poder jugar contra él. Para mí tener la posesión por el mero hecho de tenerla no me asegura los puntos y yo al final lo que quiero son los puntos. A mí me gusta el juego de ida y vuelta, un juego que pasen cosas, aun a riesgo de que en mi portería también pasen cosas, ¿vale? Como veis en la fase de transición hago hincapié en el momento previo, tanto a la recuperación como a la pérdida. Y eso también se trabaja, eso también se inculca. Para mí las transiciones no empiezan en el momento en el que pierdes el balón o recuperas el balón. Para mí las transiciones empiezan en el instante antes a perder el balón o a recuperar el balón, ¿vale? Lo que decía antes, cuando estás atacando te estás preparando para defender. Una de las primeras cosas que intentamos inculcar a nuestros jugadores, en este caso voy a poner un ejemplo con los centrales, el central que no está en zona activa para atacar, porque estamos llegando por banda, porque ya se ve, cuando yo llego por banda, todo mi equipo sabe que el balón difícilmente va a volver atrás, probablemente vamos a forzar la jugada para que pase algo en el área rival. Mis centrales no pueden estar mirando el partido. Parece una obviedad, está claro que parece una obviedad, pero es muy importante que todo el mundo esté jugando y en ese momento esté tomando las decisiones correctas para si perdemos el balón, que no nos pillen para atrás. No me gusta cuando el rival despeja un balón y un media puntita viene y engancha y te gira y entonces te mata. Cuando estábamos atacando, los centrales tendrían que estar ahí y tendrían que estar con él para que él no pudiera girar, ¿vale? Yo creo que no es un concepto difícil de explicar, pero a mí me gusta mucho incidir en ese tema, ¿vale? Cuando estoy atacando por banda, si el partido es un partido que yo considero importante o que es necesario en este caso que el otro lateral equilibre, incido mucho en que cuando un lateral sube al 2 contra 2 o al 2 contra 1, que el otro lateral esté equilibrando y yo tener el bloque 3 y 1 y que no nos puedan pillar. Por ejemplo, ¿no? Algunas ideas respecto a cómo vemos el tema de las transiciones, ataque-defensa. Lo mismo en defensa-ataque.
¿vale? El valorar el hecho de cuando recuperas el balón, ¿qué quieres hacer cuando recuperas el balón? En un juego como el actual, en el que estamos todos tan estudiados, que en el momento que el equipo rival se monta en fase defensiva es muy difícil a crear una ocasión de gol. Os animo a que, además creo que me vais a dar la razón, si tú planteas una tarea de entrenamiento de 10 contra 8, los 8, 2 líneas de 4 defendiendo la portería, pasan minutos y minutos y no consigues un gol, ¿eh? Se te complica. Entonces, el qué haces con el balón en el momento justo que lo vas a recuperar es muy importante que todo el mundo lo tenga mecanizado, porque eso además determina lo que quieres hacer con él en la fase de ataque. Si tú quieres tenerla, quieres hacer una posesión larga, tu primer pase va a ser un pase de seguridad, que te dé tiempo a todo el mundo a ocupar las posiciones en el terreno del juego, ¿no? Yo creo que los equipos en el fútbol moderno se diferencian o son mejores, por decirlo así, por la capacidad que tienen de componerse y descomponerse rápidamente, ¿vale? Cuando pierdo el balón, cuánto de rápido soy capaz de volver a mi estructura defensiva, y cuando recupero el balón, a qué velocidad soy capaz de ir a esa estructura ofensiva que quiero, más allá de que luego quiera jugar más vertical o menos vertical. ¿Me explico? ¿Vale? Y en eso lo trabajamos mucho también, o incidimos mucho durante los entrenamientos. Nosotros cuando recuperamos el balón, o a mí lo que me gusta cuando recuperamos el balón, como prácticamente que el jugador decida bien. Esto al final va de que el jugador decida bien. Pero yo quiero que decida bien, si puede ser hacia adelante, si puede ser en una conducción que rompa la primera línea de presión del rival. Y eso desde el principio también lo trabajamos mucho. Y como os decía antes, es una de las cosas que ves que llega a los jugadores cuando ellos mismos son los que transmiten eso entre ellos. Cuando te viene un jugador nuevo, por ejemplo en enero, y los compañeros, ante una recuperación de balón y un pase atrás de seguridad, o habiendo una opción clara hacia adelante, los propios compañeros son los que le dicen hacia adelante. A mí una conducción de Modric, saliendo de una presión del rival, una presión transferida del rival, una conducción de Modric que deja fuera 4, a mí me gusta. A mí un pase vertical en recuperación que deja fuera de la primera presión a 4 jugadores, mi media punta engancha y gira y ya vamos contra la última línea de ellos, a mí me gusta eso. Y ya cuando atacamos esa última línea de ellos y se despliegan de segunda línea, un lateral por ejemplo, llegando por fuera, a mí ese tipo de situaciones me gustan. Incluso me atrevería a decir que me gusta más que una posesión de 60 pases. Me atrevería a decir. ¿Vale? Eso es una de las, llamarlo principios, llamarlos como queráis, es una de las ideas de juego en las que más insistimos. ¿Vale? Insistimos mucho también a los mediocentros, sobre todo cuando estábamos en formación. Yo recuerdo sobre todo en la época del filial, que insistíamos mucho a los mediocentros de no venirse a jugar a la zona cómoda. Es decir, el rival te plantea un 4-4-2 para defender, por deciros algo, el mediocentro no la encuentra entre líneas, o incluso el mediapunta, y se viene a la zona cómoda, a la altura de los dos delanteros de ellos, para desde ahí, bueno, lo puedo entender. Si llevas un rato sin tocarla, la puedo entender. Si lo haces porque lo tienes preparado el partido así para desestructurar al rival, lo puedo entender. Pero donde hay que controlar el balón y donde hay que filtrarlo es entre líneas, ¿eh? Ahí es difícil jugar, ¿eh? Cuando el rival te monta 2 líneas de 4 y tú eres medio centro, hay que filtrar el balón. El central tiene que filtrar el balón, pero el que está entre líneas tiene que controlar en 1 metro cuadrado y tiene que girar. Entonces esos jugadores también son difíciles de encontrar, ¿vale? Bueno, aquí creo que no me dejo nada. Luego, si queréis, hablamos algo de esto. Bueno, al final el desarrollo termina, pues, estas no son las de este año de Alcoy, las veremos luego. Al final, esas ideas o esa forma de ver el fútbol termina en una serie de ideas, unas ideas principales y unas ideas que pueden ser más de desarrollo, ¿no? Esas ideas principales siempre están en cualquier tarea, en el día a día, en cada vez que jugamos, eso no lo perdemos. Más allá de que sean objetivo principal de la tarea o no sean objetivo principal de la tarea. Es decir, yo he planteado un partido reducido para trabajar ese día, por ejemplo, yo qué sé, cambios de orientación, pero pasa algo que va en contra de esas ideas generales y hay que corregirlo, no hay que dejarlo pasar. Estamos muy atentos a eso porque eso es al final lo que nos identifica. Es decir, yo lo que quiero es que vosotros, cuando vayáis a ver a un equipo mío,
aunque no sepáis que yo estoy entrenando, lo que digáis, ese equipo podría ser de Parras, porque las líneas generales son las que al final a ti te gustan ver en tu equipo, como yo por lo menos lo veo así, como entrenador. Hace muchos años siempre decía lo mismo a los chicos jóvenes, ¿no? Le decía, ¿no? Si al final mi ilusión es sentarme arriba con una bolsa de pipas y ver jugar a mi equipo, y que mi equipo juegue como yo quiero que juegue, pero sin yo tener que decir nada. Eso al final a mí como entrenador me llena porque el trabajo, bajo mi punto de vista, estaría bien hecho. Y luego, pues, de alguna manera, ese desarrollo de esas ideas generales, ¿cómo las llevamos? ¿No? ¿Qué ideas intentamos, qué información intentamos transmitir al jugador para que le llegue? Porque al final el que está en el terreno de juego es el jugador, ¿eh? Y tú aquí en un campo pequeño de tercera división o cuando estás con la base, yo creo que con la base abusamos, lo he dicho varias veces y lo vuelvo a decir, yo creo que con la base abusamos de jugar con el joystick, de decirle todo el rato al chaval lo que tiene que hacer con el balón, conduce, pasa, tira, cierra. Yo creo que al jugador hay que educarlo en la toma de decisiones, en ver lo que está pasando, lógicamente entender el juego, ver lo que está pasando, tomar decisiones y ejecutar de forma correcta. ¿Vale? Si tú estás todo el rato diciéndole lo que tiene que hacer el jugador, realmente el jugador no está tomando la decisión, tú la estás tomando por él. Aquí la idea que intento transmitir ahora es, al final que está en el terreno de juego es el jugador. Todo lo que estamos hablando lo tiene que tener interiorizado. El que está al final en el 1 contra 1 o en el 2 contra 1 es el jugador. Y tiene que tomar una decisión, digamos, coherente o en línea con lo que tiene trabajado todo el equipo, para que todo el mundo pueda responder de la misma forma. Es decir, si yo tengo trabajado que ante un centro lateral tengo que cerrar primero el centro, todo el mundo se tiene que mover de forma coordinada. No puede ser que el central vaya a tapar el centro y que, por ejemplo, el lateral opuesto se vaya a cerrar el más alejado. Y eso lo tienen que tener interiorizado, porque al final los que están dentro son ellos. A lo mejor en un campo pequeño te llega para pegarles un grito y que te escuchen y que cierren, pero en un campo grande no. En un campo la toma de decisión la tiene que tomar el jugador. Por eso yo creo que al final los jugadores más importantes, los más caros por decirlo así, son los que toman mejores decisiones. Bueno, avanzamos. ¿Cómo hemos planteado la pretemporada? Permitidme. Así es como quedó la pretemporada de este año. Hicimos 6 semanas, 5 y la de competición, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y la de competición. Así es como quedó, al principio no estaba así. Nos bailaron ahí un par de partidos, creo que fue el de Torrellano y el de Castellón, creo que los teníamos cambiados o algo así. Nos gusta dar ese fin de semana libre, ese que veis aquí en la cuarta semana, nos gusta darlo la quinta semana, pero no pudo ser este año. Yo creo que después de una pretemporada tan larga y con tanto trabajo, ya veis la cantidad de sesiones que hicimos, ¿eh? Solo descansábamos el domingo con los partidos y tal. Nos gusta dar al menos ese fin de semana donde el jugador pues también pueda desconectar un poquito. El planteamiento de la pretemporada fue mucha carga física las 2 primeras semanas, yo incluso diría que la tercera semana también, mucha carga física, y a partir de esa tercera, cuarta semana, que ya íbamos metiendo partidos amistosos, pues empezar a meter mucha más carga táctica, es decir, el centro de la sesión, por decirlo así, pasó a ser la construcción del modelo de juego y que todo el mundo pudiera empezar a asimilar las grandes ideas, esas ideas que habéis visto a la izquierda y que ahora os voy a poner también respecto a este año. Al final la planificación de una pretemporada depende de cuándo tengas a los jugadores, de si ya has estado ahí, de todo ese tipo de circunstancias, ¿no? Por ejemplo, con el filial, realmente las pretemporadas se hacen muy complicadas. Una pretemporada con el filial de 6 semanas, probablemente hasta la cuarta, quinta semana no tienes a tus jugadores, porque ellos están trabajando con el primer equipo y tú las 3, 4 primeras semanas trabajas con chicos del juvenil que están haciendo la pretemporada con el filial, jugadores que pueden estar a prueba también, con lo cual todo el trabajo que tú puedas hacer las 3 o 4 primeras semanas
Luego las 2 últimas semanas tienes que tenerlo en cuenta para poder, digamos, con lo que va a ser el núcleo de tu equipo, volver otra vez a trabajar esas ideas, ¿vale? Lo mismo pasa si tienes un equipo con el que ya vienes trabajando años y que el núcleo de tu equipo se mantiene y es el mismo, pues yo me plantearía también si necesito hacer una pretemporada tan larga o no necesito hacer una pretemporada tan larga. Sinceramente, todavía no se me ha dado el caso. Se me ha dado el caso contrario, se me ha dado el caso de empezar la liga y estar llegándome jugadores todavía. Además, la tercera división tiene una característica muy particular que no está en segunda B, y es que el mercado de fichajes está abierto. En segunda B el mercado de fichajes se cierra a 31 de agosto, 31 de agosto, ¿verdad? Bien. 31 de agosto y luego se vuelve a abrir en enero. En tercera división no, en tercera división está abierto hasta el 31 de enero. Incluso hay muchos clubes que no tienen ninguna prisa en cerrar las plantillas, en firmar lo que pueda ser lo básico y esperar un poquito tranquilamente hasta la primera semana de septiembre más o menos y ver qué buenas opciones se te han quedado de segunda B y que tú puedes incorporar a tu proyecto de tercera división, ¿no? ¿Vale? Como planteamiento del club lo veo bien, para ti como entrenador, imagínate, porque imaginaos nosotros en Alcoy que hubiéramos dicho, bueno, vamos a ver lo que nos va viniendo en el mes de septiembre. Todo lo contrario, nosotros teníamos muy claro desde el principio que teníamos que empezar como un tiro. Primero, porque iba a ser una categoría muy complicada este año, muy complicada. Es verdad que al subir el Orihuela y a subir la Nucía y tal, pues se han quitado, este año no están ahí 2 pesos pesados, pero todos sabéis del potencial que tiene Intercity, Atxeneta, ahora el Cira, que están haciendo un trabajo fantástico. Pero ya no solo por ellos, sino por lo que os comentaba al principio del club. ¿Os acordáis lo que os he dicho del club, de que el club venía, de la situación que venía, un poco a ver qué iba a pasar este año, con muchas dudas? Pues nosotros esas dudas las teníamos que, desde el principio, las teníamos que zanjar de raíz. Y la mejor manera era empezar como un tiro. Entonces, yo le planteé esta situación así también allí a la dirección deportiva, la posibilidad de tener cerrada en un porcentaje muy amplio la plantilla para cuando empezáramos la liga. Y yo creo que fue un acierto. Ese planteamiento fue un acierto, nos ha dado mucha tranquilidad. No esperábamos empezar los 10 partidos, ganando los 10 partidos, y mucho menos con el calendario que teníamos, donde en las primeras 10 jornadas nos enfrentábamos a clubes muy importantes como Saguntino, como Atxeneta, Recambios Colón, que este año está muy bien también. Pero creo que nos salió bien. Creo que hicimos una primera parte de la pretemporada donde los jugadores vieron el cambio que había habido en el tema del cuerpo técnico. Empezamos a plantear las primeras ideas de lo que queríamos y progresivamente, conforme fue avanzando la pretemporada, fuimos cerrando la plantilla bastante bien con los jugadores que ya tenían que ser importantes y empezar a trabajar los bloques que creíamos que iban a ser determinantes este año para nosotros, ¿no? Yo este año estaba muy obsesionado con que mi equipo fuera protagonista, creo que no puede ser de otra manera, igual que os digo que el año de Ontinyent éramos un equipo que si teníamos que esperar, esperábamos, si teníamos que replegarnos, nos replegábamos. El planteamiento este año con el Alcoyano no podía ser este. Este año con el Alcoyano teníamos que ser dominadores, teníamos que ir a por los partidos. Si diferenciamos entre equipos reactivos y proactivos, este año tendríamos que ser un equipo proactivo sí o sí. A la hora de firmar, imaginaos todas las opciones que tuvimos para firmar, ofrecimientos, porque eso sí, el Alcoyano tiene esa ventaja respecto a otros clubes, incluso con menos condiciones económicas, el jugador quiere venir, pues porque es un club muy grande, tenemos un campo que es la leche, la afición, vivir los partidos ahí de tercera división son una pasada. A la hora de elegir, hemos elegido siempre pensando en eso, ¿no? En que nosotros teníamos que ser protagonistas. Mi forma de ser protagonista, ya os he dicho antes que yo para algunas cosas creo que soy un clásico y creo que hay cosas en el fútbol moderno que están muy bien, pero que estamos perdiendo cosas del fútbol clásico que yo creo que también funcionaban, por decirlo así, ¿no? Yo sí que creo que las defensas ganan campeonatos, lo digo sinceramente. Entonces, mi obsesión, lo primero que le transmití a los jugadores es que teníamos que ser muy buenos defensivamente, muy buenos, porque delante teníamos gente diferencial en la categoría. Si nosotros delante tenemos gente diferencial que es capaz de hacer 3 goles y a nosotros nos hacen 3 goles, pues vamos a tener que hacer 4. Igual la cosa se nos complica porque todas las semanas 4 no hacemos. Ayer hicimos 2,
El Novelda trabajó muy bien, nos hizo 2. Yo hubiera preferido ganar el partido de ayer 1-0 que 3-0. No se me caen los anillos por reconocerlo. Entonces empezamos muy fuerte con el tema del bloque defensivo, 4-4. De hecho, creo que a estas alturas de temporada hemos recibido 13 goles, me parece que es. Creo. Y muchos partidos manteniendo la portería a 0, sobre todo en campos complicados, porque hay un hándicap, que no lo he dicho antes y que lo digo ahora. Nosotros tenemos un hándicap. Nuestro campo nos favorece. Cuando el rival va allí, sufre mucho. Por las condiciones grandes, césped natural, sufre mucho. Pero a cambio nosotros tenemos que ir a campos que son todo lo contrario. Césped artificial, en malas condiciones muchas veces y de dimensiones reducidas. Eso es complicado también para nosotros. Era un reto para nosotros conseguir una plantilla equilibrada que rinda en tu campo y que rinda fuera también. Eso yo creo que desde el primer momento lo hemos tenido claro y lo hemos sabido compensar también, porque en tu casa aún que tú ganes un partido 2-0, donde el rival sufre, lo puedes entender, pero que vayas a campos donde el rival sabe lo que tiene que hacer, porque yo siempre parto del respeto a todo el mundo. A mí me duele mucho cuando escucho por ahí no se propone, demasiado juego directo. Oye, chicos, cada uno que juegue a lo que pueda o a lo que quiera. Y vuelvo a decir, hay equipos en la tercera división que planteando un modelo de juego directo, juegan muy bien. Bajo mi punto de vista, juegan muy bien. ¿Por qué creo que juegan muy bien? Porque a eso que quieren jugar, juegan bien. A mí me gustará más o me gustará menos, pero a eso que quieren jugar, juegan muy bien. ¿Cómo sabes que juegan muy bien? Porque el que juega directo no le pega pelotazo arriba a ver qué pasa. Tiene trabajado quién va a lanzar el balón y a quién le va a lanzar el balón y dónde van a ir las segundas jugadas. Entonces, para mí eso me merece respeto también, me guste más o me guste menos, porque el equipo está trabajado claramente, ¿vale? Bueno, el primer bloque de conceptos generales iría en esa línea, en lo que queríamos hacer defensivamente y luego las primeras ideas de ese juego combinativo vertical, de buscar siempre hacia adelante y de llegar, de generar situaciones cerca del área rival. A partir de ahí, en el segundo bloque, el tema de la presión tras pérdidas. Si queremos ser un equipo protagonista, tenemos que ser un equipo que recupere el balón rápidamente. Eso son también decisiones de entrenador. Tú cuando pierdes el balón, no hay una norma del reglamento que te obligue a quedarte a robarla. Te puedes ir para atrás. Nosotros este año queríamos ir a recuperar el balón lo más rápidamente posible y siempre teniendo en cuenta el tema de la reorganización defensiva, lo que os he dicho, la capacidad que tenemos que tener para desplegarnos y para organizarnos otra vez rápidamente, ¿vale? En ataque, incidir a partir de ese juego combinativo, incidir en la verticalidad y empezar a encontrar esos espacios intermedios. La evolución de todo eso fue directamente la presión en campo contrario y más apoyados, una vez que ya conocimos las características de nuestros jugadores, pensamos que nos daba para eso, pensamos que tenemos un nivel defensivo, tanto de centrales como de mediocentros, que nos da para ir a presionar en campo contrario, con lo cual metimos también ese bloque, y en ataque pues buscar un poquito esa variedad de los caminos para progresar y empezar con la zona de finalización, ¿no? Y siempre metiendo algo de juego directo, aunque ya os digo que este año al final de juego directo muy poco, ¿no? Y todo eso con su desarrollo, con la evolución, con las ideas que vamos transmitiendo al jugador y que queremos que el jugador interiorice. Y eso es en el día a día. Eso es la información, cuando estás desarrollando una tarea, la información que le vas transmitiendo al jugador, ¿vale? Yo planteo a lo mejor un partido o un ataque-defensa, como he dicho antes, de un 10 contra 8 y para trabajar el bloque defensivo 4-4, y lo que estoy transmitiendo al jugador es el cerrar por dentro, que lleven el balón a la banda, robar en banda. Todo eso es lo que le voy siempre picando para que ellos lo tengan interiorizado y que cuando cometamos un error de ese tipo ellos sean los primeros que lo identifiquen y que sepan lo que está pasando ahí. La ventaja cuando estás con jugadores de nivel es que todo este tipo de cosas tú no se las enseñas, tú solo se las recuerdas. Eso yo creo que ese matiz también hay que tenerlo en cuenta a la hora de dirigirte al jugador, ¿vale? Yo he planteado partidos en segunda B que han salido bien, que prácticamente no habíamos entrenado los objetivos tácticos durante la semana. ¿Por qué? Por circunstancias, porque tienes una plantilla corta, tienes los jugadores lesionados, quieres recuperarlos para el partido, no puedes preparar el jueves lo que quieres, prefieres reservar jugadores
y yo lo digo muy orgulloso, yo he planteado partidos en segunda B, que he llegado a la charla táctica, he dado 4 indicaciones, además, lo voy a contar, no pasa nada, el día que vinimos a jugar al campo del Elche, veníamos con muchas bajas, además teníamos la cláusula del miedo, que 2 o 3 cedidos que nosotros teníamos no podían jugar, no sé si vinimos con 16 jugadores, uno de ellos estaba lesionado y tal. Yo no quería dar tampoco el 11 durante la semana, yo no juego a engañar a los jugadores, no va conmigo engañar a los jugadores en el tema del 11 que voy a poner el domingo y todo eso. Pero en concreto esa semana no quería enseñarlo hasta el último momento y digo muy orgulloso por el nivel que mostraron mis jugadores en aquel momento, di las 4 indicaciones tácticas del partido 10 minutos antes de salir, bueno, media hora antes de salir al partido, sí, cuando íbamos a salir a calentar, di la charla que yo les doy y les dije, esto lo vamos a defender así y vamos a trabajar así. Los jugadores salieron al campo y lo hicieron tal cual, clavado. A diferencia, por ejemplo, cuando trabajas con un filial. Cuando trabajas con un filial, cualquier modificación táctica la tienes que modificar, la tienes que machacar y la tienes que machacar y una vez y otra vez y a lo mejor no está saliendo y de repente en el filial se enciende el chip y el salto es exponencial. No es un pasito, no das un pasito, das como 10 pasitos a base de trabajarlo. Eso que te lo da, eso te lo da la calidad del jugador. El jugador que juega arriba es por algo. Al final el jugador que está arriba tiene esa inteligencia para leer el juego, tiene esa capacidad táctica, tiene que tener esa capacidad física y técnica, porque si no, no progresa. Entonces, todo esto al final nosotros lo enfocamos desde ese punto de vista. Luego hay algunos conceptos, por llamarlo así, pues que nos identifican a nosotros, ¿no? Que nos definen. Por ejemplo, el tema de no perder metros. Yo cuando me dirijo a mis jugadores en plan no perder metros ya saben de qué va. El problema muchas veces es que nos cuesta decidir cuándo correr y cuándo parar, porque el rival también juega. Tú robas un balón, das un primer pase vertical, vas a sorprender al rival, en ese momento la acción es para correr. Ojo, pero si el rival se repliega rápido, ahí tienes que decidir si corres o si paras y haces un ataque posicional en ese momento, ¿vale? A eso me refiero. Y luego, bueno, lo que veíais antes, el tema de, por ejemplo, de romper líneas y de atacar los espacios, ¿no? A mí es algo que sabéis que me gusta mucho, a mí me gusta que mis puntas ataquen los espacios. Los años en el filial que teníamos a Nuja, a Rubio, a Sori, la verdad es que éramos difíciles de defender, éramos muy difíciles de defender. 3 delanteros muy grandes, muy poderosos. Normalmente tenía 2 en el campo y uno lo tenía en el banquillo. Destrozábamos a las defensas, minutos 60-70, metíamos a otro y ahí les hacíamos mucho daño, ¿no? A mí me gusta mucho el tema de atacar los espacios, de no recibir todo al pie, de buscar esos desmarques de rupturas que podamos hacer daño, ¿vale? Y además este año hemos trabajado mucho el tema de robar hacia adelante, como os decía, ¿vale? Ese tema de esa actitud mental de quedarte allí para presionar, porque yo creo que también es una actitud mental, ¿no? Ha habido pocos, pero ha habido partidos donde no consigues o no tienes tanta capacidad para robar delante porque no tienes la seguridad de ir hacia adelante. No sé si me explico, es más un aspecto mental de decir, es que si... ¿Sí? Yo me voy a salir un poco de lo que es la planificación táctica o el preguntarte para que un entrenador pueda, como tú, que pueda imponer esta planificación táctica en un vestuario como el del Alcoyano. Es imprescindible el control y dominio de la caseta, porque tú comentabas que ahora mismo tienes jugadores jóvenes, pero tienes jugadores que han tocado segunda división, incluso alguno primera, ¿no? Entonces, vamos a llamarlo, vienen de vuelta. ¿Cómo es esa gestión de la caseta para que ellos tengan confianza en ti y tú puedas planificar tácticamente tal y como lo haces? Bueno, a ver, eso es una de las cuestiones que muchas veces me cuesta explicar cómo lo hago, simplemente sé que lo hago. Sí, se debe hacer. Si no lo consigues, no lo haces. Es un punto importantísimo. El tema de la gestión de grupo es un punto, bueno, todos lo sabemos, vital. Vital. Mi percepción de esto, ¿cómo es? ¿Cómo lo oriento yo esto? Yo parto de la base de que antes de estar tratando con futbolistas, estoy tratando con personas también. Con personas que tienen unas necesidades, que tienen unos objetivos, por decirlo así, y que a partir de ahí es donde tenemos que empezar a funcionar, ¿vale?
es el propio grupo es el que muchas veces me determina a mí qué modelo de entrenador, qué modelo de director, qué modelo de líder tengo que ser o no tengo que ser. Yo creo que los grupos tienen vida propia y cada grupo tiene sus propias necesidades. ¿Qué significa esto para mí? Que lo que te ha servido con un equipo el año anterior, a lo mejor este año no te sirve con este equipo. Es decir, una persona que es creativa no necesita el mismo nivel de autoridad que otra persona que a lo mejor es más lógica, es más cuadriculada. Yo creo que a los grupos les pasa lo mismo. Yo creo que ahí está un poco la magia, eso invisible que tiene que tener el entrenador para saber ganarse a sus jugadores. Lo primero, no mentirles. No mentirles. Al nivel de jugador que yo tengo, tampoco se le pueden contar milongas, por decirlo así. Y luego te los tienes que ganar, y luego tienes que tener el refuerzo de lo que estás haciendo. El mejor refuerzo que hay son las victorias. Eso es la realidad. No hay más. Si yo tuviera que escribir un libro acerca de cómo lo hago, me costaría mucho, porque a mí muchas veces me salen las cosas. Yo veo una situación, y a lo mejor es por mi otra formación que tengo y demás. Yo he estado muchos años tratando con personas por el trabajo al que me dedicaba antes, solucionando muchos conflictos, porque era una vida de solucionar conflictos, y mi planteamiento primordial es ese. Primero, el grupo está por encima de todos. Cuando tienes que tratar de forma individual con el jugador, tienes que tener en cuenta que es una persona. Muchas veces ese jugador, en mi caso concreto, tiene una carrera profesional más amplia que la mía, que yo debo respetar también. Si yo quiero que él me respete a mí, yo tengo que respetarle a él. Y tengo que encontrar también el cómo motivar a cada persona, a cada jugador, y para que todos sumemos y para que el grupo vaya hacia adelante. Yo ahí también, por finalizar con el tema de clásico, intento recuperar un poco la esencia de lo que es el fútbol. Al final, yo creo que estamos en esto, básicamente, aparte de que podamos ganar más o menos dinero, que no ganamos mucho, porque nos gusta. Y muchas veces nos olvidamos que es que esto nos gusta. Y estás aquí y yo lo digo siempre, como entrenador me considero un privilegiado por todas las cosas que he vivido y que estoy viviendo en este momento, pero el jugador a veces también se le olvida que juega al fútbol desde pequeñito porque era lo que más le gustaba, y encima ha tenido la oportunidad de desarrollar una carrera, de vivir grandes partidos, de vivir en grandes estadios, pero se le ha olvidado lo más importante, que era disfrutar de todo esto. Y si venimos con una actitud negativa, si venimos pensando solo en los problemas que tenemos y tal, imaginaros cuando estábamos en Ontinyent el año pasado. El año pasado en Ontinyent, los jugadores dieron una lección de profesionalidad de locos. Nosotros terminamos con todos los problemas que teníamos, terminamos empatando en el campo del Villarreal B, que íbamos muy justito, el Villarreal B que se metió en promoción, y dimos una lección de profesionalidad con los medios. 3 días después el club desapareció. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues hubo un momento que nos tuvimos que reunir, nos tuvimos que decir con respeto, pero les tuve que decir las cosas como estaban realmente. Todos teníamos problemas, porque es verdad que todos teníamos problemas, pero si teníamos algo en común es que todos estábamos en ese problema y que lo que estaba pasando no era responsabilidad de ninguno de nosotros. Entonces, o estábamos o no estábamos. Decidimos estar, y decidimos estar sin poner excusas, porque al final el que sale al campo es el jugador, eso no lo olvidéis, ¿eh? Que tú eres el entrenador, que tú te crees que tal, pero el que sale al campo es el jugador. El que se juega la pierna es el jugador. Y el que se juega la pierna sin saber cuál va a ser su futuro la temporada siguiente es el jugador. Entonces, ¿cómo lo haces? Tienes que tener ese feeling. Yo os decía antes el tema de la formación. Yo intento seguir en formación continua todo lo que puedo, intento aprender todo lo que puedo, intento aprender de todos. Me he enfrentado varias veces con David también. Intento aprender todo de todos, y yo mi formación en este momento está encaminada también hacia ir un poquito más allá con el tema de la inteligencia emocional, el coaching, todo esto, pero más que nada por entender a las personas que tienes enfrente y por ver de qué manera ese grupo que tiene vida, qué necesidades tiene, y tú como entrenador, cómo las vas a solucionar. Porque al final yo creo que lo que intentamos es solucionar los problemas que tengan en el terreno de juego los jugadores e intentar ayudarles todos los que podamos. No te puedo contestar de otra manera, Marce. Es así. ¿Vale, chicos? ¿No? Vale, pues si no os importa, me gustaría que nos pudieran hacer una foto todos juntos. Bueno, gracias por asistir, ¿eh? Gracias.
otro. El proyector, el cartel.